En este vídeo lo que vamos a hacer es entender cómo funciona el modelo de oferta y demanda y cómo lo podemos utilizar para, bueno, pues para entender cómo va a cambiar en el mercado cuando hay cambios en el entorno que es para lo que utilizamos este modelo de oferta y demanda. Os recuerdo que lo que tenemos que hacer para poder utilizar el modelo, y es algo que nos sirve para poder entender las noticias, entender pues, distintos sucesos económicos, es, en primer lugar, cuando vemos que hay un cambio en el mercado, lo que tenemos que hacer primero es identificar si ese cambio va a afectar a la oferta o a la demanda. En segundo lugar, tenemos que identificar si ese cambio conlleva un incremento o una disminución de la demanda o de la oferta, de los deseos de los consumidores o de los productores. A continuación, lo que debemos hacer es representar el cambio que hacemos, ¿no? Pues ese incremento de oferta, incremento de demanda, descenso de oferta, descenso de demanda. Y después, pues interpretar cómo ha habido el cambio, ver qué es lo que ocurre en el mercado antes de que cambie el precio de equilibrio, antes de que cambie el precio en el mercado, y ver, una vez que cambie el precio, a qué nuevo equilibrio nos aproximamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo pues, con un ejemplo, como solemos hacer las cosas. Vamos a pensar, por ejemplo, en el mercado de los patinetes eléctricos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en el mercado de patinetes eléctricos y vamos a analizar, bueno, pues cómo va a afectar al mercado de los patinetes eléctricos dos cambios que hay en el entorno. ¿De acuerdo? Vamos a analizar pues, dos cambios simultáneos que va a ocurrir. Pues estamos pensando en el mercado de patinetes eléctricos en España y lo que vamos a pensar primero, bueno, pues es que pues en vistas de que el mercado está funcionando, que se venden, que entran nuevos productores, ¿de acuerdo? Se incrementa el número de empresas que deciden vender patinetes eléctricos en España, ¿no? Pues un incremento en el número de empresas, ¿no? Un incremento de productores. Incremento de productores. He puesto primero, pero lo que voy a poner es A y B, si os parece bien, para que no pensemos que una cosa ocurre primero y otra después, sino que todo ocurre a la vez, ¿vale? Pues lo vamos a llamar los fenómenos A, un incremento de productores, y después, en el apartado B, pues vamos a pensar cómo va a afectar al mercado de los patinetes eléctricos, pues un incremento en el precio de la electricidad, ¿vale? Un incremento en el precio de la electricidad. Y vamos a pensar qué es lo que va a ocurrir en el mercado de los patinetes eléctricos ante estos dos cambios, suponiendo que todo lo demás permanece constante, es decir, ceteris paribus. Si solo ocurren estos dos cambios. Bueno, ¿cómo hacemos este análisis? Pues lo primero que tenemos que hacer es plantear el mercado inicialmente, antes de que ocurran estos cambios, ¿de acuerdo? Precio, cantidad, dibujamos una función de oferta, que va a ser la función de oferta inicial, pues esta es la función de oferta inicial. Esta es la función de demanda inicial. ¿Vale? Pues la función de oferta creciente, la que queráis, la función de demanda creciente, la que queráis. Y vamos a ver cuál es ese precio de equilibrio, que va a ser el precio cero, el precio inicial, el precio estrella de equilibrio y la cantidad, ¿no? Pues al principio, antes de que ocurran esos cambios, tenemos esta cantidad de patinetes vendidos a ese precio. Y ahora lo que vamos a ver es qué ocurre si tenemos estos dos cambios. Un incremento de los productores y tenemos también pues, un incremento en el precio de la electricidad. ¿De acuerdo? Es lo que voy a representar. Os lo marco en rojo y en verde y lo voy a hacer con esos colores. Y voy a empezar haciendo el incremento del número de productores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Lo que tenéis que hacer para ver cómo se analizan estas cosas es lo que os he dicho, seguir esos pasos. Primero, ver si es un cambio en la oferta o en la demanda. ¿Y cómo sabemos si es un cambio en la oferta o en la demanda? Bueno, porque conocemos qué factores determinan la oferta, qué factores determinan la demanda, qué factores determinan los deseos de aquellos que quieren vender el producto, qué factores determinan los deseos de aquellos que quieren adquirir el producto. Bueno, y ese incremento en el número de productores, ¿a quién afecta? ¿A los deseos de los consumidores? Los consumidores a cada precio siguen siendo lo mismo, haya más o menos productores. Los productores ahora son más, ¿de acuerdo? Esto afecta directamente a los deseos de los productores porque hay más productores que desean vender el producto. Por tanto, a cada precio vamos a tener una cantidad distinta de productos que se desean vender. Es decir, lo primero que podemos decir es que ese cambio va a afectar a la oferta. Lo segundo que podemos decir es que afecta de una forma muy, muy visual, ¿no? Pues tenemos un incremento de lo que se desea vender para cada precio, pues por tanto vamos a tener un incremento de la oferta. Y ahora realizamos este crecimiento de la oferta.
Os recuerdo, ¿cómo hacemos crecer la oferta? No hacia arriba, sino hacia la derecha, ¿no? Esto viene porque tenemos las cantidades en el eje vertical y lo que estamos diciendo es que para cada posible precio, ahora estos productores desean desean poner a la venta más unidades porque tenemos más productores. ¿Vale? Y esta es la tercera fase de nuestro análisis, que es pues, representar el desplazamiento. ¿Vale? Representamos este desplazamiento y tenemos esta nueva función de oferta, la función de oferta que corresponde a este cambio de aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que lo que tenemos es bueno, pues una caída, un movimiento hacia allá. Al principio, si mantenemos el P sub 0, pues lo que vamos a tener es un exceso de oferta que va a presionar los precios a la baja. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si queréis ese cuarto análisis que podemos hacer, ese análisis que podemos hacer, pues lo que nos indica es que a ese precio pues tendríamos un exceso de oferta primero, que presionaría los precios a la baja y que nos llevaría a un incremento de las cantidades. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a analizar el segundo fenómeno, el incremento del precio de la electricidad. Si queremos analizar ese incremento en el precio de la electricidad, nos tenemos que plantear, bueno, ¿esto a quién afecta? ¿A oferta o a demanda? La forma se podría analizar a lo mejor de otra forma, que tampoco sería incorrecta, pero lo vamos a dejar de lado. La más obvia, bajo mi punto de vista, en este caso con los patinetes eléctricos, pues es pensar que la electricidad es un bien que está vinculado, es un bien relacionado con los patinetes eléctricos, que afecta a los consumidores. Los precios de los bienes vinculados, complementarios o sustitutivos, afectan a la demanda, ¿no? Pues entonces, esto lo que vamos a tener, en primer lugar, pues identificamos que el cambio ocurre en la demanda. Y nos planteamos ahora si va a producir un incremento de la demanda o un descenso de la demanda. Bueno, si sube el precio de la electricidad, lo que tenemos que identificar primero es qué tipos de bienes son, complementarios o sustitutivos. Bueno, pues la electricidad y los patinetes eléctricos parece que son bienes complementarios. Y por tanto, pues, bueno, el efecto que va a haber sobre los deseos de los consumidores es el que hay cuando sube el precio de un producto complementario, que es reducir la demanda, reducir los deseos. La electricidad se encarece y al mismo precio de los patinetes eléctricos ahora hay menos gente que se quiere comprar el patinete eléctrico. Por tanto, lo que vamos a tener es un descenso de demanda. Vamos ahora a representarlo gráficamente. ¿Vale? El tercer paso es la representación gráfica. Vamos a hacerla. Tenemos esta función de demanda inicial que tenemos aquí y ahora para cada precio lo que tenemos es que los consumidores desean adquirir menos unidades, menos cantidad. Para cada precio, para este precio, por ejemplo, bueno, pues la cantidad era esta y ahora es una cantidad inferior. Pasamos a tener una función de demanda desplazada hacia la izquierda. Y esta es la nueva función de demanda que tenemos, ¿vale? Desplazada a la izquierda. Para cada precio tenemos una cantidad inferior. Fijaros que habíamos pasado aquí y ahora pasamos hacia este nuevo equilibrio. Fijaros que a este precio de aquí intermedio, si tuviéramos ese precio intermedio, pues cae la demanda, se produce de nuevo un exceso de oferta que presiona los precios a la baja y se reduce la cantidad vendida. El nuevo cambio nos lleva a un descenso del precio y a un descenso de la cantidad. Las caídas de demanda provocan descensos de precio y de cantidad. Pues en este cuarto análisis lo que tendríamos con esa caída de demanda es una reducción del precio y una reducción de la cantidad de equilibrio. Mientras que en la primera etapa lo que teníamos era una reducción del precio, pero un incremento en la cantidad. Como conclusión, ¿qué es lo que podemos decir que va a ocurrir en el mercado? Bueno, fijaros que terminamos estando en este equilibrio de aquí. Terminamos estando en este equilibrio de aquí, que es un precio, voy a llamarlo P1, más bajo y después una cantidad que, bueno, pues no sabemos si está un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda de la cantidad sub cero. Parece que aquí está prácticamente en el mismo sitio, ¿no? Prácticamente la misma cantidad. Dependiendo de que hubiera sido más intenso, tendríamos un incremento de precio, un incremento de la cantidad o un descenso de la cantidad. Fijaros que los efectos combinados de ambos fenómenos son una bajada de precio por parte de los dos y pues tenemos dos bajadas de precio y una bajada de precio y un incremento de la cantidad. Es decir, lo que no sabemos es qué va a pasar con la cantidad. La cantidad no sabemos si va a ser mayor o menor, depende de cuál es quien tiene más fuerza, el fenómeno que tiene más fuerza, mientras que sí que sabemos que del precio sí que sabemos qué es lo que va a ocurrir. El precio va a disminuir. Bueno, pues lo que esperamos con estos dos cambios, si se incrementa el número de productores, de gente que quiere vender patinetes eléctricos y hay un incremento en el precio de la electricidad, lo que vamos a terminar es con patinetes eléctricos más baratos, pero no sabemos si se van a vender más o menos patinetes eléctricos. Bueno, espero que os haya quedado claro. Así es como podemos utilizar el modelo de oferta y demanda para ver cómo cambios en el entorno van a afectar a los distintos mercados.